En esta nueva serie de mensajes, mis hermanos, que lleva por título Construyendo un Hogar Piadoso, estamos abordando ahora el tema del dominio propio. Y vimos en un par de mensajes anteriores que el dominio propio es la fuerza sobrenatural que le permite al hombre, a la mujer, a actuar por convicciones piadosas, independientemente de lo que sienta o de lo que desee. Que el dominio propio es la gracia, la fuerza que le permite al hombre, a la mujer, decir no, donde la mayoría dice sí, para poder vivir bajo el gobierno de la palabra de Dios. Y como bien aprendimos en nuestro mensaje anterior, mis hermanos, esta virtud, decíamos, es la protección de la misma vida piadosa. Porque el alma que carece de dominio propio, según las Escrituras, es como una ciudad derribada y sin muros. Queriendo decir con esto que aquella persona que descuida su espíritu quedará expuesto al robo de todas sus gracias y consuelos salvíficos, expuesta al saqueo de todas sus virtudes y dones espirituales, debilitada y hecha vulnerable para perder cualquier cosa buena hallada en el alma del hombre o de aquella mujer, y para que en su lugar venga una invasión de muchos males, vengan a gobernar un espíritu indisciplinado que se deja llevar por sus deseos, un corazón que se deja arrastrar por sus pasiones, por lo que ve, una mente que responde según los impulsos del momento. Y hermanos, ¿por qué es tan importante cultivar esta virtud? ¿Por qué es tan importante cultivar el dominio propio? Una de las razones es porque la vida cristiana fructífera, mis hermanos, nunca se estanca. Nunca se estanca. Queriendo decir que todo cristiano debe seguir creciendo hacia la madurez o inevitablemente estará retrocediendo. No existe, mis hermanos, en la actualidad un cristiano vigoroso en la fe que en el pasado luchó de manera extraordinaria la batalla de la fe y que por esas victorias, esos triunfos de antaño, hoy él puede descansar, dejar de pelear la buena batalla. No se puede, mis hermanos. O estás andando en el espíritu o estás andando en la carne. O estás avanzando o estás retrocediendo. No hay punto medio, no hay punto estático. De hecho, mis hermanos, en este momento tú podrías hacer un autoexamen de tu vida. Y te puedo asegurar que no vienes igual que la semana pasada. ¿Lo podemos asegurar? Seguro que no. No vienes igual que la semana pasada. Tú no puedes estar estático en tu andar cristiano. En este momento que te presentas a escuchar este mensaje, no te presentas con el mismo estado espiritual de la semana pasada. O la pasión por el Señor Jesucristo aumentó en ti esta semana, o decreció, o se enfrió. Esta semana has crecido en el espíritu, o tu carne ha tomado mayor ventaja sobre ti. En esta última semana que pasó, tus sentidos se han expuesto a todo lo puro, a todo lo amable, a todo lo honorable. O tus ojos, tus oídos, tus pensamientos han sido expuestos a muchas cosas que no edifican. Hoy, en esta mañana, tú te presentas con una mayor llenura de la palabra de lo que fue la semana pasada, o te presentas más vacío de ella. Te puedo asegurar que hoy estás sentado sobre esa banca con una mayor medida de gozo y paz en tu corazón, o con más desánimo, afanes de lo que fue la semana pasada. Sea como sea, mis hermanos, la verdad es que ninguno de ustedes ha podido permanecer estático. No ha podido permanecer estático. ¿Y dónde reside la diferencia, mis hermanos? De entre tantas respuestas buenas que podríamos decir, hay un elemento que destaca sobre todo lo demás y que hace la diferencia de cómo tú te estás presentando en esta mañana o de cómo te presentarás la próxima semana. El elemento, mis hermanos, que destaca sobre todo es la virtud del dominio propio. La diferencia favorable está en aquellos que supieron ir en contra de sus deseos. La diferencia está en aquellos que se negaron a sí mismos para seguir al Señor.
en aquellos que tomaron su cruz para crucificar su carne, sus pasiones, sus deseos en esta semana. Esa es la diferencia. Escribió el rey David en el Salmo 119, 101, me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente, a fin de perseverar en obediencia, a fin de seguir avanzando. Es por esto, mis hermanos, que con toda seguridad decimos que el dominio propio es la defensa de nuestras propias almas. Es el muro de contención contra todo lo malo. Y hermanos, si alguno aquí en verdad quiere vivir una vida piadosa, delante de Dios, delante de sus hijos, cultivar la gracia del dominio propio debe de ser su prioridad. Debe de ser su prioridad y debe de serlo, mis hermanos, porque esta virtud no es solo una defensa frente al saqueo de todos nuestros tesoros espirituales, sino aún una fortaleza y resistencia de nuestras propias corrupciones internas, de nuestros propios enemigos infiltrados. Dice Proverbios 25:28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El comentarista Charles Bridges escribió de este pasaje de Proverbios: el hombre que no domina su propio espíritu es una presa fácil para el enemigo invasor. Cualquiera puede irritarle, atormentarle y estropear su comodidad. Se rinde al primer asalto de sus pasiones sin ofrecer resistencia. Y al no tener disciplina sobre sí mismo, cada tentación se convierte en una ocasión de pecado que potencialmente le pueden llevar a los terribles extremos de la maldad. Así es el hombre, mis hermanos, así es la mujer que no posee dominio propio. Este vive bajo un latente peligro, porque un brote de ira ingobernable lo puede llevar a cometer un asesinato, o lo puede llevar a atentar contra su propia vida. Una palabra fuera de control puede llevarla a matar la reputación de algún otro. Un simple y descuidado vistazo lo puede arrastrar a consumar un acto de adulterio. No necesariamente físico, pero también de corazón. Un impulso eufórico de sus emociones lo puede arrastrar a un estado en el que nunca pensó caer. ¿Por qué? Falta de dominio propio. La falta de dominio propio, mis hermanos, nos hace mucho mal. Nos hace mucho daño. No sé si usted alguna vez se ha subido al coche de un amigo, de algún compañero que maneja como en una pista de carreras. No respeta los altos. ¿Qué es lo que sucede, mis hermanos? Nuestro corazón se acelera. Comienza a palpitar fuerte. ¿Por qué? Porque sabemos que mientras permanezcamos sobre ese auto con un chofer tan inconsciente, estamos en un riesgo. Nuestra vida está corriendo un riesgo. Y nadie quiere verse a sí mismo en esa situación. Y lo mismo ocurrirá, mis hermanos, con cualquiera de ustedes que no cultive esta gracia. Lo mismo sucederá. Nadie se sentirá seguro a tu lado. Nadie se sentirá seguro teniéndote como amigo. Nadie estará cómodo teniéndote muy cerca. Porque nunca sabrán cómo vas a reaccionar. Porque nunca sabe cómo vas a responder. Nunca se sabe cómo vas a tomar las cosas. Todo el que está con una persona sin dominio propio tiene razones de sentirse nervioso. Porque está corriendo un riesgo. Estar muy cerca de esa persona. Se expone a un peligro estando con él o con ella. Se está en un peligro con aquel que no sabe poner riendas a su espíritu. Esto hace, mis hermanos, la falta de dominio propio. Te hace daño a ti y hace daño a los que están cerca de ti. Si no cultivamos esta gracia, si no ponemos riendas a nuestro espíritu, seremos presa de nuestros temperamentos. Seremos, como dice Pedro, arrastrados de un lado a otro por los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. O como dijo el profeta Isaías en capítulo 64:6, y nuestras maldades nos arrastraron como fuerte viento. Ahora bien, mis hermanos, habiendo retroalimentado la importancia y valor del dominio propio, pregunto, ¿qué deseos se levantan para presentar las más grandes batallas en contra del dominio propio?
¿Cuáles son los enemigos con los que nuestra alma tiene sus más fuertes luchas? ¿Cuáles son aquellos ataques ante los cuales nuestras murallas de contención la mayor parte del tiempo no resisten, ceden? Hay 5 áreas, mis hermanos, en específico, donde se nos exigirá librar nuestras más grandes luchas por el control. 5 áreas que golpearán fuertemente las murallas de contención de nuestro espíritu, de nuestro dominio, hasta derribarlas, si no presentamos especial cuidado. Y por estas 5 áreas nos referimos a dominio propio en el comer, dominio propio en nuestras emociones, dominio propio en el hablar, dominio propio en el uso de nuestro tiempo y dominio propio en el uso de nuestras posesiones. Estas 5 áreas, mis hermanos, son aquellas áreas que darán mayor batalla para derribar por medio de cosas lícitas estas murallas de contención de nuestro espíritu. Y para esta hora, mis hermanos, queremos enfocar toda nuestra atención en una sola de estas áreas. Una sola área que golpea fuertemente nuestras murallas de dominio propio. El comer. El comer. Algunos hermanos, cuando compartí este tema, creyeron que era una broma. Pero después de que terminemos de escuchar el mensaje, se dará cuenta que no es una broma. Que hay mucho de serio en este tema en las Escrituras. Y es, mis hermanos, por el hecho que nuestra alma batalla por darle de comer al cuerpo solo lo que es debido. Es una de las luchas donde la mayor parte del tiempo, el alma de los creyentes pierde sus riendas. Y hermanos, aunque este tema nos puede provocar risa y provocar muchas bromas al respecto, lo cierto es que a la luz de lo que hemos aprendido, mis hermanos, este es un tema serio. Es un tema serio. Porque si por medio de un asunto lícito, como lo es el deseo de comer, nuestro enemigo cobra ventaja, haciendo que nuestras murallas de contención sean derribadas al no poder controlar nuestros apetitos, se sobreentiende entonces que a partir de esa fractura aparentemente inocente, otros enemigos pueden infiltrarse a nuestra alma, causándonos mayor daño que simplemente subir unas tallitas de más. Ahora, si piensa que estoy exagerando, le pregunto, si usted piensa que esto es una exageración, le pregunto, ¿cuál fue la razón por la que Sodoma y Gomorra terminó en cenizas a causa de un juicio de parte de Dios? ¿Cuál fue la razón, mis hermanos? Algunos dirán, bueno, fueron sus desenfrenos carnales, su lascivia, sus actos inmorales. Pero ¿qué dice Ezequiel 16:49? Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, saciedad de pan. Otras versiones lo traducen, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, glotonería, hartura de pan, excesos en la comida. Fue la glotonería, mis hermanos, lo que le abrió la puerta a los deseos inmorales. Fue el mimar demasiado al cuerpo lo que arrastró a los desenfrenos caóticos de la lascivia, de la lujuria a los que vivían en este lugar. La gran mayoría de cristianos se glorían en que viven vidas pacíficas, en que no le desean ningún mal a nadie, de que ellos no beben alcohol, que no fuman, que son fieles a sus esposas, que no tienen ninguna forma de vicio, pero rara vez reconocen, hermanos, que la glotonería es su problema. Rara vez reconocen que la glotonería está relacionado con esta clase de pecados escandalosos y vergonzosos. Por ejemplo, Romanos 13:13. Se enlista el pecado de comer en exceso en la misma lista donde aparecen pecados inmorales y pecados impúdicos, en la misma lista. Dice Romanos 13:13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Hermanos, somos inclinados a criticar
cualquier forma de vicio. Cualquier forma de vicio. Pero olvidamos que tanto las lujurias como las borracheras, las lascivias y la glotonería, comer en exceso, proceden de una misma fuente, de una misma raíz. Falta de dominio propio. El mismo pecado, la misma fuente. Podríamos tener paz con nuestros hermanos de la iglesia. Podríamos no ser dominados por la inmoralidad o por borracheras. Pero hermanos, si hay falta de dominio propio en el comer, esa misma raíz carnal está siendo nutrida. Podríamos ser inocentes de los demás pecados que hemos mencionado, pero si estamos nutriendo la glotonería, esa misma raíz carnal se está fortaleciendo. Que de no ponerle riendas, eventualmente puede llevar al hombre comilón al adulterio. Eventualmente lo puede llevar a las borracheras. Puede llevar a la hermana comilona y glotona a llevar chismes de aquí para allá, movida por envidias y causando divisiones, por no restringir sus excesos, no poner riendas a la comida. ¿Y cuál es la advertencia que Salomón hace a su hijo en Proverbios 23, 19 al 20? Hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. No andes con los borrachos, ni te juntes con los glotones. Hijo mío, ¿quieres ser sabio? Hijo mío, ¿quieres ir camino por un camino recto? No te juntes con los glotones. ¿Por qué? Salomón está diciendo porque andar con gente sin dominio propio presupone un peligro para el que está cerca. Es una mala influencia. Es lo que está diciendo Salomón a su hijo. Es lo que está diciendo Salomón. Y es importante, mis hermanos, que atesoremos estas verdades, porque sí, podrías jactarte de que antes tú eras un adúltero, pero el Señor te libró de ese mal. Podrías jactarte de que a partir de tu conversión dejaste las borracheras, de que Dios cortó de tajo esas ramificaciones carnales. Podríamos jactarnos todos los cristianos de que Dios hizo una obra sobrenatural en nosotros. Pero debes de saber, hermano, que tu carne, y escuche bien, tu carne no ha sido regenerada. No ha sido regenerada. Y sepa una cosa, su carne de alguna u otra forma se tiene que desahogar. Y si ya no lo puede hacer con borracheras, si ya no lo puede hacer en inmoralidades, lo hará con la comida. Lo hará con la comida. Pero ojo, mis hermanos, de no poner cuidado en esto, de no poner riendas en este asunto, de seguir consintiendo los apetitos descontrolados por la comida, esa carnalidad que hay en ti se nutrirá, se fortalecerá. Y aquellas ramas de adulterio, aquellas ramas de borrachera que fueron cortadas, pueden resurgir, pueden brotar nuevamente en el cristiano y por el solo hecho de haber sido un glotón, por haber nutrido su carne en exceso. Así que decir, mis hermanos, que los cristianos no toman ni fuman, pero que como comen, para Dios no es nada gracioso. A Dios no le causa risa esa bromita, mis hermanos, que muchas veces nosotros hacemos. Es más, es vergonzoso. Es vergonzoso. Porque aquel que fue salvado y lavado de sus pecados, al no poner controles a su estómago, se está poniendo de vuelta a sí mismo en el camino en que fue rescatado. Se está poniendo ahí, mis hermanos. ¿Y qué es la glotonería, mis hermanos? ¿Qué es la glotonería? Jeff Olson, en un artículo titulado "Lo que una vez fue un pecado mortal", define la glotonería de la siguiente manera: la glotonería es el consumo desproporcionado de alimentos que surge del apetito desenfrenado por algo más de lo que el Señor ha provisto para hoy. Por lo tanto, es juzgado como pecado por Dios. ¿Por qué decíamos hace un momento, mis hermanos, que esta es una batalla que se pelea al interior del alma? Y no estamos diciendo que es un problema del cuerpo. Porque la glotonería, mis hermanos, es mucho más que un problema de estómagos grandes. Es mucho más que eso. La glotonería no es solo un asunto de bocas melindrosas o paladares exigentes, como lo es un problema y asunto del corazón.
La glotonería en la Biblia es vista como un problema del corazón, porque donde quiera que esta clase de pecado surja, no solo hay un riesgo potencial de caer en pecados terribles, sino que también allí hay una falta de confianza en Dios. Donde quiera que este pecado se deje ver, allí hay un problema de falta de gratitud a Dios. Porque el que es glotón siempre querrá tomar para hoy la ración, hermanos, que podría ser para mañana. O que podría dársela a alguien más. Falta de confianza en Dios. Lo toma para hoy. Porque el que es glotón difícilmente saciará su antojo, su paladar, con la provisión de alimento que Dios escogió para él en ese día. Falta de gratitud a Dios. Ahora, mis hermanos, es interesante observar que en la Biblia se registran por nombre algunos pecados que son considerados parte importante del despertar de la ira de Dios. Pecados que trajeron sobre los culpables su exterminio. El primero de ellos fue el diluvio, donde se dice que este juicio vino sobre el desenfreno de los que se embriagaban y se casaban, o sea, andaban de fiesta en fiesta, y Dios los exterminó. Otro caso es el de Sodoma y Gomorra, donde había toda clase de perversión, lujurias, lascivias, y Dios los exterminó. Pero en la Biblia, mis hermanos, encontramos un caso más, donde se registra un pecado que una vez cobró la vida de miles. Y este pecado tuvo que ver directamente con el asunto de la comida. Vaya por favor a su Biblia en Números capítulos 11 o en su celular, Números capítulo 11, y deje allí el libro abierto. Dice a partir del verso 4: y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, es decir, que nos lo regalaban, de los pepinos, de los melones, los puerros, que son el cebollín, la cebollita, las cebollas y los ajos. Estaban lloriqueando. Y ahora nuestra alma está seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí esta queja? Es: ya hasta el apetito se me quitó de ver todos los días más que maná. Así lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Ya hasta el apetito se me quitó. Y al oír esto, dice el verso 10, la ira de Jehová se encendió en gran manera. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, mis hermanos? A un pueblo glotón. Mucho tiempo atrás, Dios, que conocía sus corazones, prometió en su enojo, en Éxodo 16, que ante las mismas y recurrentes quejas por alimento, Dios les daría carne, y así lo dijo: les daré carne y pan hasta que se harten. Hasta que se harten. Después de esto, les dice que cada día Dios haría descender del cielo maná para que el pueblo de Israel pudiera tomar la ración necesaria para ellos y sus familias, pero que no debían guardar nada para mañana. Cosa, hermanos, que los glotones de la época no pudieron hacer. Porque tomaron más de lo debido y su pan se pudrió, tal y como predijo Moisés. Y al tomar más de lo necesario, ¿qué demostraron? Falta de confianza en Dios. Y no solo pecaron así contra Dios, pues tal y como se nos enseña en este pasaje de Números 11, que el pueblo estaba con sus lloriqueos. Pero no de hambre, hermanos, no de hambre, sino porque el maná no les hacía salivar sus glándulas gustativas. Por eso estaban llorando, porque el maná no saciaba sus antojos de comer carne, cebollitas, ajitos, mariscos, ensaladitas de fruta. ¿Por qué el pueblo de Dios lloriqueaba? ¿Porque Dios no les proveía suficiente alimento? No, hermanos, porque eran unos glotones.
Porque en lugar de dar gracias a Dios por la provisión y ración diaria en el desierto, ellos no estaban satisfechos con el maná, pues les parecía poco, les parecía insípido. Y en lugar de dar gracias, se quejaban, lloriqueaban. Y si no se cumplía su antojo, ¿qué dice el pasaje? Preferían no comer. Se les quitaba el hambre. Y esto fue lo que trajo sobre ellos un juicio, mis hermanos. Observe lo que dice en Números 11:33. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kribot Atavá. ¿Y sabe lo que significa, hermanos, Kribot Atavá? Tumba de glotones, tumba de comilones. Escuche ahora lo que dice el Salmo, mis hermanos, Salmo 78:22, de esta misma gente. Por cuanto habían no creído a Dios, no creían en Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, qué curioso que habla de confianza y luego habla de comida. Mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron y les cumplió su deseo. Y dice más adelante, con todo esto pecaron aún y no le dieron gracias, no le reconocieron. Así que estos pasajes, mis hermanos, nos ilustran de manera clara lo que es la glotonería. Cuál es no solo comer en exceso, sino también ir por la vida cumpliendo los deseos de nuestros antojos y querer solo aquello que trae deleite a nuestro paladar, como este pueblo. Es por eso, mis hermanos, que decimos que el comer es especialmente un asunto del corazón, porque el ver y tratar la comida de una manera codiciable se hace evidente una enorme falta de confianza en Dios. Y además revela la falta de gratitud de nuestro corazón por la provisión adecuada y bondadosa que Dios escogió para nosotros. Y en este mismo salmo se resume el problema de lo que ocurrió en el desierto. Verso 8, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. A su gusto. Pedían y querían solo lo que se les antojaba. Ahora hagamos una breve evaluación, mis hermanos, de algunas actitudes que se desprenden y se infieren en estos mismos pasajes. Y vamos a medir nuestro nivel de glotonería. Usted no va a responder. Yo solamente voy a aplicar esta autoevaluación, este diagnóstico, y usted y su conciencia resolverán su calificación. Vamos del 1 al 5. Del 1 al 5. A la hora de comer, eres muy escrupuloso. Todo esto que vamos a decir se infiere en estos pasajes, pero vamos a una aplicación, a manera de examen. A la hora de comer, del 1 al 5, ¿eres muy escrupuloso? Es decir, ¿solo estás dispuesto a comer ciertos alimentos? ¿Exiges que la comida que comerás se te sirva y prepares solo de cierta manera? ¿Que sea cocida o asada de tal y cual forma? De otra manera no te la comes o dejas el plato a medias. Del 1 al 5. Del 1 al 5. A la hora de comer, eres muy exclusivo. Es decir, solo comes en ciertos lugares, solo ciertos cortes de carnes, solo algún tipo de marisco, solo ciertas marcas, ciertos productos. De otra manera no se te apetece. Del 1 al 5. A la hora de comer, comes muy rápido. Es decir, tragas la comida sin disfrutar su sabor. Introduces demasiada comida en tu boca, te sirves primero y bastante sin considerar si otros también quieren comer. Te sientas primero a la mesa y no esperas a aquellos con quienes la compartirás.
Ni siquiera te das el tiempo para orar y dar gracias. Comes demasiado rápido, del 1 al 5. Del 1 al 5, a la hora de comer, estás obsesionado con la comida. ¿Oras a Dios solo por aquello que redunda en la satisfacción de saciar tu estómago? ¿Terminas lamiendo el plato como quien tiene todo su deseo en la comida? ¿Planificas todas las cosas en torno a comidas, banquetes y meriendas? Ahora, hermanos, sé que al considerar estas cosas nos puede dar cierto grado de risa. Pero debemos ver la glotonería, mis hermanos, con la seriedad con la que Dios la ve. Porque hemos dicho, no solamente es un asunto de comer mucho, es un asunto también de ser melindroso, de solo lo que se me antoja, de ser demasiados exclusivos, de ser obsesionados, de pelearse por un tamal, cosas así. Es un pecado. Pero sin carne o con carne, no traiga carne. Porque de no poner un freno a nuestra glotonería, mis hermanos, es ser ignorante de un enemigo interno. Este es el peligro, mis hermanos, que la glotonería es un enemigo interno que puede derrumbar nuestras murallas de dominio propio desde adentro. Y como decíamos, así dar lugar a la invasión de enemigos externos, dar lugar a otros excesos con los que batallará nuestra alma después, por lo que sufriremos enormes pérdidas. Todo, mis hermanos, por no saber poner riendas a la comida. Todo por no saber tratar la comida y darle su lugar, su debido lugar. Vayamos nuevamente a Proverbios 23, mis hermanos. Este pasaje ya lo hemos leído todo, pero vamos a enfocarnos solamente en algunos versos. Proverbios 23, 1 al 3. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Versículo 19 al 21. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Versículos 26 al 28. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. También ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Aquí tenemos, mis hermanos, a Salomón aconsejando a su hijo a tener dominio sobre ciertos apetitos. Sobre ciertos apetitos que hay en todos nosotros. Apetitos que de no tener control sobre ellos nos llevarán a la destrucción. 3 en especial menciona Salomón: el comer, la bebida y los deseos sexuales. No nos vamos a detener en cada uno de estos, pero debemos notar que existe una relación estrecha entre estos. Hay una conexión, una similitud que de no poder controlarlos, cada una de estas cosas tiene el potencial de llevarnos al desenfreno. De no tener control de ellas, nos puede llevar al desenfreno. Estas cosas pueden terminar haciéndonos mucho daño. Pero antes de avanzar más, pregunto, mis hermanos, ¿son malas estas cosas que acabamos de citar? No lo son. No lo son, hermanos. Cada una de estas cosas son regalos de nuestro bondadoso Dios. Son regalos que Dios ha dado al hombre para que las disfrute. La comida, la bebida y la sexualidad son regalos de Dios, no son malos. Pero el problema, mis hermanos, es que cuando por estas cosas lícitas perdemos la cordura, perdemos la moderación y comenzamos a hacer uso excesivo de estas cosas, de manera que éstas terminen a nosotros controlándonos, es el problema que miraba Salomón. Y es muy probable, mis hermanos, ojo, es muy probable que Salomón, mientras aconseja a su hijo respecto a todas estas cosas, realmente él no estaba lidiando con problemas de inmoralidad sexual en su hijo, ni estaba lidiando con problemas de borracheras. Así como muchos de ustedes
que tienen hijos pequeños, no están teniendo este tipo de problema. Es muy seguro, hermanos, hermanas, padres que me escuchas, que ninguno de ustedes están lidiando con su hijo de 5 años con asuntos de inmoralidad sexual. Es muy seguro que nadie está lidiando con su hija de 4 años con problemas de borracheras. No lo están. Sus problemas ahora son con el comer, son con el jugar, con la pereza, con el querer pasar mayor parte del tiempo durmiendo. Esos son sus problemas. Así que Salomón entendía que todos estos apetitos, estos deseos están relacionados y se nutren de una misma raíz. La raíz de falta de dominio propio, que de no poner su debida atención sobre su hijo, que no imponer sus debidas restricciones en estos pequeños problemas con los que hoy estás lidiando, con el comer, con el jugar, con la pereza, con el mucho dormir, con el uso del celular. Estos apetitos con el pasar del tiempo se irán multiplicando, se irán creciendo, se irán fortaleciendo, dando lugar a otros excesos, abriendo la puerta a otras cosas. Y eventualmente, hermanos, eventualmente comenzarás a ver cómo esos apetitos ahora se diversificaron, se convirtieron en pecados de inmoralidad sexual, como un deseo lícito, como lo es el comer, como es el dormir, como es el jugar, llegó a convertirse en otra clase de exceso, quizás en borrachera o cualquier otra forma de adicción. Es muy probable que tú en este momento, tú que tienes hijos pequeños, no estés batallando con ciertas clases de pecados escandalosos, sexuales o inmorales. No lo estás. Pero eventualmente, hermano, hermana, los tendrás si hoy no pones controles en su comer. Si no pones riendas a sus deseos desmedidos por la comida. Eventualmente los tendrás si hoy le das poca importancia a esas expresiones de glotonería. Eventualmente los tendrás si permites que sean muy meticulosos y exclusivos en lo que comen. Si solo les sirves lo que quieren comer. Si solamente, madre, les sirves lo que se les antoja. Hay madres, y esto es verdad, que a un hijo le sirve hamburguesa, al otro pizza, al otro nuggets de pollo, porque ninguno quiere comer lo que no se le antoja. Y allí tienen a la mamá alimentando estos apetitos. Tu problema por el momento no son con la inmoralidad sexual. Tu hija quizás no anda haciendo cosas a escondidas de papá y mamá con aquel muchachito que conoció en la preparatoria. Pero al cabo de un tiempo los tendrás. Si no pones un freno en la manera que ella hace uso de sus apetitos, especialmente en los del comer, porque estamos hablando de niños, de jóvenes. Por eso, hermano, hermana, debes hoy controlar la cantidad que come. Debes aún controlar la manera en que come. Hay niños, hermanos, que comen de una manera asquerosa. Comen con sus bocas llenas y están hablando y se ve lo que están masticando. Otros tragan como perros. En 2, 3 bocados se comieron lo que les sirvieron. Sin masticar, sin probar. No se esperan a que estén todos juntos en la mesa para compartir en familia. No consideran si alguien más quería servirse un poco más. Otros, movidos por la pereza, la glotonería, se le pegan directamente al galón de leche, contaminando ese alimento que de los demás comerán. Son destellos de glotonería, hermanos. Si tú permites esto, ¿qué estás haciendo como madre? ¿Qué estás haciendo con tu hijo? Hermanos, Dios se las puso fácil. Dios se las puso fácil en su niñez. Dios programó que su sistema hormonal estuviera detenido, se activara después de ciertos años. ¿Para qué? Escucha, hermanos, para darte tiempo a que edificaras en él buenos muros de contención, de dominio propio. Pero para que cuando la etapa de la pubertad llegara, él estuviera preparado para someter sus deseos. Él ahora tenga la fortaleza de decirles no a sus apetitos sexuales.
Es por eso que tu niño de 4, de 5, de 6 años aún no los tiene. Dios te la está poniendo fácil. Los está restringiendo. ¿Y cómo lo vas a lograr, mis hermanos? Con cosas bien sencillas, como controlar su manera de comer. Contemplen la bondad de Dios para con ustedes, padres, que en vez de darte risa, deberías de darle gracias a Dios por haberte facilitado tu trabajo. Pero si estás haciendo lo opuesto, si estás haciendo caso omiso, ¿qué estás haciendo? Que este niño, que esta niña pierda la capacidad de esperar en Dios. Pierda su capacidad de agradecer lo que Dios ha provisto a la mesa. Y por si no fuera suficiente, mis hermanos, estás contribuyendo a que otros apetitos carnales sean fortalecidos al interior de su alma. Eso es todo lo que estás haciendo. Con consentirle, con mimarle, al darle lo que se le antoja. Así como el pueblo de Israel. Si tú hasta este momento creías que enseñarle a sentarse, si tú hasta este momento creías que enseñarle modales a la hora de sentarse a la mesa, ahora sabes, hermano, que es más que eso. Es más que eso. Estás ejercitando el músculo de su dominio propio. Estás ayudándole a edificar un gran muro de contención. Hermanos, este asunto no tiene que ver solamente con reglas de la buena costumbre. Esto tiene que ver con la piedad, con poner riendas a su espíritu, con el dominio propio. Ahora quizás por lo que has escuchado te sientas un tanto culpable. Puedo ver sus rostros desde acá. Y quizás la próxima vez que estés frente a un plato bien servido de comida, algunas hermanas se digan: María, ya, suficiente. María, no más, ya es suficiente. Y después se respondan a sí mismas: pero como no me llamo María, pues hoy me sirvo otro. Hermanos, no hay por qué sentirse culpables. ¿Sí? No hay por qué sentirse culpables. Porque no estamos diciendo, ojo, no estamos diciendo que comer es malo. No estamos diciendo que disfrutar de una rica comida es pecado. No lo es, hermanos. ¿Qué dice Génesis 2:9? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Note lo que dice el pasaje, mis hermanos. No solo lo hizo bueno para comer, sino también dice que lo hizo delicioso a la vista. A Dios le pareció bien que no solamente sea bueno para tu cuerpo, sino que sus colores, sus formas, sus texturas deleitaran tu vista. Que de solo verlos comenzaras a salivar y desearas comerlos. Así lo diseñó Dios, mis hermanos, y así le pareció bueno, porque Él está de acuerdo no en solo que aprendas a nutrir tu cuerpo, sino que también disfrutes lo que Él te ha dado. Él está de acuerdo. ¿Qué dice 1 Timoteo 6:17? Que Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para que lo disfrutemos. Dios hizo esto, hermanos, porque nuestro buen Dios desea que disfrutemos todas las cosas que Él nos dio. Para Dios es lícito, hermanos, que disfrutemos una comida que nos gusta. Eso es lícito. Nuestro Dios está de acuerdo que después de una buena comida degustemos un rico postre, si se nos antoja. Él está de acuerdo. Dios es glorificado cuando alguna hermana, cuando alguna madre toma ciertos ingredientes, hace una combinación de cosas, de insumos, productos, prepara una comida y voilà, una comida deliciosa para su familia o para sus invitados. En esto Dios es glorificado, hermanos. No hay nada de malo en comer y disfrutar la comida. De hecho, Dios es glorificado cuando de manera lenta comemos el alimento y damos tiempo a que su rico sabor impregne nuestras glándulas degustativas, sacie nuestro paladar y por esto digamos, gracias, Señor. Él está de acuerdo. Ese fue su plan. Dios no está en contra de que comamos y disfrutemos. Dios no promueve, hermanos, el ascetismo, sino al contrario, Él lo condena. ¿Y qué es el ascetismo? ¿No? Es una persona cuyo reprime toda forma de placer, comida, gusto, comodidad, con el fin de cultivar su espíritu.
Pero Dios no promueve el ascetismo, mis hermanos. Dios le complace que su pueblo aprenda a disfrutar de las cosas que Él les dio. Así que mis hermanos, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a controlarse. Deben entender que no a todos sus deseos y antojos se les puede decir que sí. Deben saber que aun cuando es bueno comer y es lícito disfrutar el alimento, deben saber lo que es controlarse. Y vamos a ver un par de pasajes más de Proverbios para traer mayor claridad. Proverbios 24:13 dice: come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Salomón no dice aquí: no comas. Sí, está muy buena la miel, pero no te la comas. Eso es malo. Disfrutar la miel es malo. Salomón le está diciendo a su hijo: come, hijo, porque la miel es buena. Pero no solamente es buena para tu cuerpo, es dulce a tu paladar. Disfrútala mientras la comes. Pero más adelante en el capítulo 25 pone una restricción a su hijo. Dice en Proverbios 25:16: hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Salomón dice: hallaste miel, qué bien, eso es bueno. Eso es muy bueno, pero come solamente lo que te basta. No sea que hastiado de ella la vomites. Sí, mis hermanos, la miel es buena, pero solo come lo suficiente. Es como si dijera: Dios ha provisto de otras cosas buenas. No hay solamente miel. Solo come lo que te basta. No te enfoques en solo una cosa. Salomón está dando un principio a su hijo. Todas las cosas hasta cierto punto son buenas. No hay nada de malo en disfrutarlas. Pero más allá de sus límites puede hacerte daño. Hay cierta medida de peligro en querer solo una cosa. Hay cierta medida de peligro en ser gobernado por un solo deseo. Puede resultar en muchas náuseas, puede enfermarte, puede ocasionarte ciertos mareos en la cabeza, que pierdas la sobriedad de tu mente por estas cosas. Esto es lo que está diciendo Salomón. No hay nada, hijo mío, en consumir algo de miel. No hay nada de malo en disfrutar la miel. No hay nada de malo en lo que es bueno y lo que es dulce. El problema es cuando esto se convierte en una obsesión, que tal deseo te controla. Este es el problema. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios 6:12? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Por esta razón Salomón le advertía a su hijo: cuando estés frente a un gran señor, no codicies sus manjares. No codicies. No dice no los comas, no los desees. Pon cuchillo a tu garganta, es decir, actúa de manera radical, como si una fuerza fuera de ti te obliga a hacer lo que no quieres hacer. Decirle no a la comida. Deja de mirar, deja de desear, de codiciar los manjares, que sus colores y sabores no te dominen. Hermanos, los discípulos de Cristo, ellos están familiarizados con la austeridad, con comidas humildes, con comidas simples. ¿Y qué creen que les dijo al Señor a ellos? Que se cuidaran de la glotonería, que pusieran especial vigilancia a los apetitos, al acercarse a la mesa, a los manjares cuando eran invitados. Jesús les dijo: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hermanos, al advertir estas cosas, ¿cuál es el peligro que Salomón presupone? Que no quiere que su hijo se ponga gordo, que no quiere gastar mucho en comida. No, mis hermanos, Salomón está consciente de que no poner controles sobre los apetitos lícitos de comida en su hijo terminará dando paso a la codicia y a otros apetitos desenfrenados de la carne, tomando ahora control de su hijo, como lo es borracheras, inmoralidad sexual. Muchos padres se escandalizarán, padres cristianos se escandalizarán, pero si él nunca vio a su padre tomar una sola cerveza, pero si él nunca lo vio fumar, ¿cómo fue que terminó en excesos o en vicios? Porque no tuvo control, porque de alguna manera su carne se nutrió. En Génesis 3:6, ¿qué dio lugar a todo el problema del hombre, hermanos? La codicia, el deseo desmedido. Y vio
la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. El alimento, esta fruta, ejerció un control sobre ella. Así que Salomón reconoce la importancia de enseñar a su hijo dominio sobre sus apetitos, sobre sus deseos. Salomón sabe que su hijo debe aprender urgentemente a tener control sobre su cuerpo. Y para eso lo primero que hace es tratar con el asunto del comer. Es como si Salomón le dijera a su hijo: hijo, tú debes de saber que Dios nos da un cuerpo para alimentarlo, pero no para mimarlo en todos sus deseos. Nos ha dado un cuerpo para que este sea nuestro siervo y podamos servir a Dios con este cuerpo que Él nos dio. Pero este cuerpo no debe convertirse en nuestro amo, de manera que terminemos obedeciéndolo. Hermanos, si tú no cuidas tu comer, terminarás obedeciendo a tu cuerpo cuando ya no te permita servir al Señor. Por un dolor, por una enfermedad. Cuida tu cuerpo porque es el instrumento que Dios te dio para que le sirvas. Tú habrás de someter a tu carne, a tu cuerpo. Dios, es como si Salomón le dijera a su hijo: Dios nos provee del pan, pero no solo debes desearlo a tu gusto. Dios hace provisión para nuestros cuerpos, pero no para satisfacer los deseos de nuestra carne. Ahora, por supuesto, papá, mamá, tú tienes una responsabilidad de enseñar a tus hijos estas cosas. Y para esto, hermanos, se espera que hagas tú lo mismo. Porque si tú no puedes controlar tus apetitos, ¿cómo ayudarás a tus hijos a que ellos controlen los suyos? Nuestros hijos deben de ver en nosotros que la comida, por más necesaria y buena que sea, no es nuestro Dios. Eso es lo que deben de ver nuestros hijos. Nuestros hijos deben de vernos comer, disfrutar el alimento como quienes confían en Dios, como quienes saben dar gracias con lo que Dios sirve a la mesa. Deben de ver que somos capaces de negarnos a los deseos de nuestra glotonería. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en Cristo, el maná que Dios nos ha proveído, en Él encontramos toda nuestra satisfacción. Al final de cuentas, mis hermanos, la manera en cómo nosotros usamos la comida habla de nuestra relación con Cristo, de nuestra gratitud, de nuestra confianza. Así que, hermanos, hermanas, cuando Dios nos sirva a la mesa manjares y banquetes deliciosos, coma lo suficiente, reconociendo y confiando en la bondad de Dios. Disfrútelos. Dé tiempo a sus glándulas a extraer todo el sabor del buen alimento. Y por eso demos muchas gracias. Pero no lo codicie. No se deje dominar por ellos cuando ya fue suficiente. Y un deseo desmedido por tomar más venga. Entonces dice la palabra: pon cuchillo a tu garganta, diciendo: suficiente. En Cristo tengo toda mi satisfacción. No necesito más. A Dios sea la gloria, hermanos. Vamos a orar. Padre Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y también, Señor, estamos conscientes que nuestro cuerpo es el templo, Señor, del Espíritu Santo. Te pedimos, Dios, que nos des sobriedad en nuestra manera de pensar. Y al tomar el alimento, Señor, sea una expresión de nuestra confianza y gratitud, pero que nuestros deseos y apetitos internos, Señor, no nos dominen, de manera que terminamos obedeciendo a un cuerpo, Señor, que enfermaremos, que dañaremos y nos impedirá, Señor, el servirte a ti como es debido. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a andar por el camino recto, Señor, a alejarnos de todo lo que hace daño, Señor, de todo lo que entorpece tu reino en este tiempo. Gracias porque tú has sido bueno, pues no nos has negado, Señor, el deleite en la comida ni el nutrir nuestros cuerpos, sino al contrario, Señor, da solo advertencia de que estos no nos dominen, de que no les miremos como a dioses, que aprendamos al comer, Señor, que en Cristo tenemos toda nuestra satisfacción. A ti, Señor, sea la gloria. Amén.